Mi prima dejó su laptop abierta con su sesión de mensajes iniciada. Estaba a punto de cerrarla cuando apareció una notificación en la pantalla. Era un mensaje de un chat grupal. Para celebrar las mejores notas de Hayden, tendremos una cena familiar esta noche. La curiosidad me pudo y le di clic. Solo había 4 personas en el grupo: mi papá, mi mamá, mi hermano Hayden y mi prima Elara. Mi hermano respondió: como solo somos nosotros 4, no invitemos a Simone. De todos modos, siempre es muy mezquina. ¿Recuerdan cómo se peleó con Elara por una simple manzana? Me quedé helada. Resultó que me había convertido en una extraña en mi propia casa hace mucho tiempo. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era mi mamá. Simone, tu papá y yo tenemos algunas cosas que atender, así que llegaremos tarde a casa. Entra la ropa del patio y dóblala por mí. Ah, y Hayden y Elara también están ocupados hoy. No nos esperes despierta, solo busca algo para comer. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que dijo, colgó. Salí al patio. Me quedé mirando las pilas de ropa que pertenecían a mi hermano y a mi prima. Todo tenía sentido ahora. Me había estado mintiendo a mí misma todo este tiempo. No sabía cuándo había empezado, pero ya no encajaba en esta familia. Agarré la última manzana que quedaba en la cocina para comer. La semana pasada, Elara dijo que quería una manzana y toda la familia me exigió que le diera la mía. Yo había ofrecido cortarla por la mitad para que pudiéramos compartir. Pero lo único que recibí fue un sermón de mi madre. Media manzana ni siquiera es suficiente para un bocadillo, espetó. Le arrebató la mitad de la mano a Elara y la tiró a la basura. Luego tomó la mano de Elara para llevársela. Vamos, Elara. Tu tía te comprará una bolsa entera de manzanas frescas. Mi hermano me había fulminado con la mirada con puro odio. ¿De verdad eres tan tacaña? ¿Tenías que pelearte con Elara por una manzana? Mi papá se quedó sentado allí, actuando como si el asunto no tuviera nada que ver con él. Solía pensar que simplemente estaban siendo demasiado amables porque Elara era una invitada. Pensaba que se sentían mal porque se estaba quedando con nosotros. Estaba equivocada. Yo era la invitada. Yo era la extraña. Recogí la ropa, la doblé y la puse en sus respectivas habitaciones. Sus cuartos se veían tan acogedores con su ropa de cama de felpa y luces cálidas. Miré de reojo mi catre plegable en el patio cerrado. Una ola de amargura me invadió. La segunda mañana después de que Elara se mudara, tenía ojeras. Mi mamá corrió hacia ella, preguntándole si no había dormido bien. Elara suspiró y dijo que no estaba acostumbrada a compartir habitación con nadie, así que me pidieron que moviera mi cama al patio. Mi tía acababa de fallecer y sentía pena por la pérdida de Elara. No quería hacerle las cosas difíciles a mi mamá, así que acepté de buena gana. Pero mi amabilidad solo hizo que me exigieran más. Como yo era la hija comprensiva, tuve que renunciar a todo. Como yo era madura, mamá solo lavaba la ropa de Elara y Hayden mientras yo lavaba la mía. Yo era la que hacía todas las tareas mientras ellos simplemente disfrutaban. Antes de que ella viniera, me amaban. ¿Cómo cambió todo en el momento en que ella llegó? Me senté en mi catre, deslizando el dedo por mi teléfono sin rumbo. Vi una publicación en una cuenta secundaria que usaba Elara. Era una foto de mis padres, Hayden y Elara, todos riendo juntos. Parecían la familia perfecta. La leyenda decía: tomó un tiempo, pero finalmente tengo una mamá otra vez. Gracias a la familia de mi tía por darme un segundo hogar. La gente estaba comentando abajo: felicidades. La familia de tu tía es literalmente una bendición caída del cielo. Muy feliz por ti, cariño. Te mereces esta felicidad. Presioné el botón de me gusta en esa publicación. Luego dejé un comentario. Espero que tu familia sea feliz para siempre. Unos minutos después, la publicación fue eliminada. Probablemente olvidó que había usado mi teléfono para seguir su cuenta secundaria una vez. Segundos después, me llamó. Simone, no te tomes esa publicación en serio. Solo estaba publicando por diversión. De hecho, me reí. Su habilidad para ser hipócrita era verdaderamente impresionante. Frente a mis padres actuaba como la dulce niña perfecta. A sus espaldas, usaba su estatus de mayor para intimidarme. Yo lo había soportado durante meses. Cada vez que lograba robarme algo, mi familia me llamaba mezquina. Intenté explicarme, pero solo recibí su desprecio. Al ver que yo no respondía, empezó a fingir un sollozo por teléfono. Simone, estás enojada, ¿verdad? Lo siento mucho. Todo es culpa mía. Solo quería sentirme amada. Estalló en un ataque de llanto en toda regla. Antes de que pudiera decir una palabra, mi hermano Hayden le arrebató el teléfono. Simone, ya es suficiente. Es solo una publicación. ¿Por qué siempre eres tan de mente cerrada? Hiciste llorar a Elara. Pídele disculpas ahora mismo.
Mi corazón se hundió. Ni siquiera había dicho nada. Y sin embargo, era yo la que tenía que disculparse. Solté una risa fría. ¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Qué hice mal exactamente? Hayden echaba humo. ¿Sabes lo que hiciste? Hacer que Elara se enoje es lo mismo que meterte conmigo. No me importa. Discúlpate ahora. O no me culpes por lo que pase después. Luego escuché la voz de mi mamá de fondo. Hayden, no le hables así a Simone. Es tu hermana. Pero luego habló por el teléfono. Simone, Hayden todavía es joven. No te lo tomes a pecho. Además, solo estamos comiendo algo rápido. No te enojes. Escuchar sus palabras hizo que me doliera el pecho. Dije fríamente. No tienes que dar explicaciones. De todos modos, ustedes son la verdadera familia. Esa frase hizo estallar a mi madre. Su voz subió una octava. Simone, ¿cómo puedes decir eso? ¿Esto es realmente porque no te llevamos a cenar? ¿En serio vas a hacer un problema de todo esto? Si estás tan desesperada por comer, te enviaré $30 por Venmo. Ve a comprar lo que quieras. Una notificación apareció de inmediato. Había enviado el dinero. Ahí está, lo envié. Ahora déjalo ir. Colgó el teléfono. Me quedé mirando la pantalla y sonreí con amargura. Si así se sentía la familia, ya no la quería. Así todo. Llamé a mi mejor amiga, Roxy. Ese proyecto que mencionaste, ¿todavía hay un lugar para mí? Roxy respondió al instante. Por supuesto. Simone, al fin, he estado esperando que te unas a mi equipo. ¿Cuándo puedes llegar aquí? Reservaré tu vuelo ahora mismo. No dudé. Mañana. Lo más temprano posible. Después de colgar, me sentí extrañamente tranquila. Roxy me había invitado varias veces, pero siempre me negaba porque no quería estar lejos de casa. Mi sueño solía ser quedarme cerca de mi familia. Pero ahora, había terminado con ese sueño. No llegaron a casa hasta tarde esa noche. El olor a alcohol me golpeó en el momento en que entraron. Estaba en medio de empacar mis cosas. Cuando vieron lo que estaba haciendo, los rostros de mis padres cambiaron instantáneamente. Mamá corrió hacia mí y me arrebató un montón de ropa de las manos, tirándola al suelo. Simone, ¿qué estás haciendo? ¿Estás intentando huir de casa? Ya te envié dinero. ¿Por qué sigues haciendo un berrinche? Silenciosamente recogí la ropa y la miré a los ojos. ¿Un berrinche? ¿Es eso lo que crees que es esto? Vi el chat grupal. ¿Alguna vez me consideraron siquiera parte de esta familia? El rostro de mi mamá palideció. Simone, déjame explicarte. Me reí. No te molestes. Ya no quiero este hogar. Mi papá finalmente habló, pero sus palabras estaban llenas de reproche. Es solo un chat grupal. ¿Qué prueba eso? Simone, simplemente eres demasiado sensible. ¿Sensible? Bien. Que piensen lo que quieran. Siempre iban a hacerme la mala de todos modos. Los ignoré y seguí empacando. Elara dio un paso adelante, llorando. Simone, ¿viste mis mensajes? Lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. Si no me hubiera mudado, las cosas no serían este desastre. Extendió la mano para agarrar mi brazo. Simone, por favor no te enojes con la familia. Si alguien tiene que irse, debería ser yo. Tú eres la que pertenece aquí. Le aparté el brazo de un empujón. Deja de actuar. Ya no caigo en tu falsa simpatía. No usé mucha fuerza, pero Elara tropezó hacia atrás hacia la esquina de la mesa. Hayden la atrapó justo a tiempo. La jaló detrás de él y me gritó con mucha furia. No estaba preparada para ello. Me acorraló contra la pared. Mi corazón latió en mi pecho con un ritmo sordo y muy angustiante. El dolor me hizo llorar. Él no parecía arrepentido en absoluto. De hecho, se veía satisfecho. Eso es lo que te pasa por hablarle de esa manera a Elara. Tal vez lo pienses 2 veces la próxima vez. Vi un destello de preocupación en el rostro de mi mamá. Comenzó a moverse hacia mí, pero los sollozos de Elara la detuvieron. Tía, tal vez debería irme. Solo estoy causando problemas. Mi mamá inmediatamente me dio la espalda y abrazó a Elara. Oh, cariño. No digas eso. Nunca te dejaría ir. Ahora solo nos tienes a nosotros. Luego se volvió hacia mí. Sus ojos se llenaron de decepción. Simone, esta vez has ido demasiado lejos. Estoy tan decepcionada de ti, decepcionada. Una sonrisa trágica asomó a mis labios. Ella quería que yo cediera ante Elara en cada ocasión, y lo hice. Quería que yo fuera la madura, y lo fui. ¿En qué exactamente estaba decepcionada? ¿De que finalmente dejé de permitir que Elara me tomara por tonta? ¿O de que descubrí su secreto y me negué a seguirles el juego? Mamá, soy un ser humano. También tengo dignidad. Mi papá trató de jugar al pacificador. Simone,
Tu madre está muy disgustada. Solo pídele disculpas a Elara y dejaremos esto atrás. Siempre con las disculpas. Todas y cada una de las veces, era yo quien tenía que pedir perdón. Esta vez no. Los miré a los ojos y dije con firmeza: no me voy a disculpar. No esperaba que Hayden perdiera los estribos. Me gritó mientras yo todavía estaba muy consternada. Veremos cuánto dura esa actitud. Sentí un nudo amargo en la garganta. Dejé escapar un gran suspiro. Pero Hayden no se detuvo. Siguió gritando: Simone, no intentes ningún truco conmigo. Te lo advierto. Si no le pides perdón a Elara, seguiré hasta que lo hagas. Levantó la voz de nuevo. Mi papá le agarró el brazo. Hayden, detente. Es tu Hayden le replicó: no es mi hermana. Es una mocosa mezquina. No quiero una hermana como ella. Elara es mi única hermana. Mi mamá intervino entonces, con voz fría. Simone, no nos culpes por elegir a Elara. Mírate. ¿Qué le pasó a la chica dulce que solías ser? Llevó a Elara a la habitación. Por el rabillo del ojo, vi a Elara mirándome con una sonrisa burlona. Sus ojos decían: ¿ves? Siempre perderás. Todo lo que tienes, incluida tu familia, me pertenece ahora. Hayden parecía estar esperando una señal para continuar. Mi papá, al ver que mi mamá se había desentendido, no se molestó en quedarse. Se fue a su habitación. Hayden se cruzó de brazos con furia. Simone, te estoy dando una última oportunidad para disculparte con Elara. Mi paciencia no es exactamente infinita. No te ganes mi desprecio por nada. Te vas a disculpar de todos modos. Lo estaba viendo por quien realmente era por primera vez. Era un extraño. Claro, teníamos nuestras peleas, pero nunca había sido tan cruel. Ahora me miraba como si fuera una criminal que merecía ser castigada. ¿Cómo llegamos a esto siquiera? La manipulación de Elara culminó aquí. Primero mamá, luego papá, y finalmente Hayden. Todos estaban dispuestos a lastimarme por ella. Solté una risa débil. Incluso si me odias hoy, no me disculparé. Los insultos de Hayden llovieron sobre mí. No hice ningún sonido. El dolor de sus palabras no era nada comparado con el agujero en mi pecho. Finalmente mi papá volvió a salir para detenerlo. Ya es suficiente. No queremos un escándalo con los vecinos en nuestras manos. Hayden finalmente se aburrió y se alejó. La casa cayó en un profundo silencio. Me quedé sentada en el suelo frío, pensando en cada recuerdo que tenía con ellos. Después de un rato escuché a mis padres susurrando en su habitación. ¿Fuimos demasiado lejos hoy? No. Simone se pasó de la raya. Necesitaba una llamada de atención. Mañana le haré su comida favorita para compensarla. Ya la conoces. Está obsesionada con esta familia. Lo superará. Sonreí. Era porque sabían que los amaba, que sentían que podían pisotear mi dignidad. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era la información del vuelo de Roxy. El vuelo era temprano mañana por la mañana. Me arrastré para levantarme, ignorando el dolor. Tomé mi identificación y salí por la puerta. Cuando la puerta se cerró con un clic, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. ¿Esta familia? Ya no los quería. El aire de la madrugada me golpeó la cara en cuanto salí. Frío, limpio, sin olor a alcohol ni a la colonia de Elara que se había ido impregnando en cada rincón de la casa durante los últimos meses. Caminé sin mirar atrás. Ni una vez. El dolor de la rodilla era real. El sabor metálico todavía estaba en la boca, pero mis pasos eran firmes. Llamé a un taxi desde la esquina. Mientras esperaba, revisé el mensaje de Roxy. Vuelo a las 6:15 de la mañana. 3 horas. Suficiente para llegar al aeropuerto, pasar seguridad y sentarme en algún lugar donde nadie me conociera ni tuviera ninguna opinión sobre mí. El taxi llegó en 4 minutos. El conductor no dijo nada. Yo tampoco. Miramos las calles vacías pasar por la ventana y eso fue todo. A las 2 de la mañana, el aeropuerto tenía esa calma particular de los lugares que nunca duermen del todo pero que sí bajan la voz. Había familias con niños dormidos sobre maletas, personas de negocios con laptops abiertas, una pareja joven que discutía en voz baja sobre algo que probablemente olvidarían en 2 días. Me senté en una silla de plástico junto a la puerta de embarque y abrí el teléfono. 42 notificaciones. Las revisé sin prisa, como quien lee el periódico de otra persona. Mi madre había llamado 6 veces entre las 12 y la 1 de la mañana. Luego había enviado 3 mensajes de texto. El primero decía: Simone, ¿dónde estás? Ya es tarde. El segundo: llámame cuando veas esto. El tercero, enviado a la 1:47 a.m., decía: mañana hablo contigo. Ahora mismo todos necesitamos calmarnos. Mañana hablaría conmigo.
como si esto fuera una pelea de adolescentes por el control del televisor. Hayden no había escrito nada, tampoco mi padre. El Lara, en cambio, me había enviado un mensaje de voz de 4 minutos. No lo abrí. Ya sabía cómo sonaba. Sollozos estratégicamente colocados, frases sobre cuánto lo sentía, alguna referencia a su madre muerta en el momento preciso en que la historia lo requiriera. Era un guión que había escuchado demasiadas veces. Lo eliminé sin reproducirlo. Luego bloqueé su número. Después bloqueé el de Hayden. Me quedé mirando el nombre de mi madre en la pantalla durante un momento. Luego lo dejé sin bloquear, no por afecto, sino porque quería saber exactamente qué harían cuando descubrieran que me había ido de verdad. Roxy me escribió a las 3:15. ¿Estás en el aeropuerto? ¿Cómo estás? Le respondí con una foto de mis zapatos sobre el suelo de mosaico azul del aeropuerto. Ella mandó un emoji de corazón y luego, te veo en unas horas. Ya tengo tu espacio listo. Y Simone, aquí vas a estar bien. Guardé el teléfono. Roxy y yo nos conocíamos desde los 14 años. Era el tipo de amistad que no necesita explicaciones largas. Cuando le dije que me unía a su equipo, no preguntó por qué ahora ni qué había pasado. Solo preguntó cuándo llegaba. Ese cuándo, sin el por qué, era exactamente lo que necesitaba escuchar. El vuelo despegó puntual. Desde la ventanilla vi la ciudad encogerse y luego desaparecer bajo las nubes. En algún punto de esa ciudad estaba la casa donde había crecido, la habitación que ya no era mía, el catre plegable en el patio. La ropa que había doblado esa tarde para personas que en ese mismo momento estaban cenando sin mí. No lloré. Me sorprendí a mí misma por eso. Pensé que lloraría. Había esperado ese momento de quiebre que viene cuando el cuerpo decide que ya procesó suficiente y necesita vaciarse. No llegó. En cambio, hubo algo más silencioso. Una especie de claridad fría, como cuando se despeja una habitación que ha estado llena de humo durante tanto tiempo que ya no recordabas cómo era respirar sin él. Pedí agua. La bebí despacio. Y por primera vez en meses, no estaba pensando en lo que alguien necesitaba de mí. Aterricé a las 10 de la mañana. Roxy estaba esperando en la puerta de llegadas con un café en cada mano y esa sonrisa suya que no había cambiado desde los 14 años. Me vio llegar y no dijo nada de la rodilla que claramente cargaba diferente, ni del labio que todavía me dolía. Solo me entregó uno de los cafés. Bienvenida, dijo. Gracias, dije. Y eso fue suficiente. Su departamento era pequeño y ordenado, con libros apilados en cada superficie horizontal y una planta de menta en la ventana de la cocina. Me mostró el cuarto que sería mío, una cama de verdad, un escritorio, una lámpara que daba luz cálida. Puse mi bolso en el suelo y me senté en la cama. Roxy se apoyó en el marco de la puerta. ¿Quieres hablar? Todavía no. Bien, se encogió de hombros. La reunión de equipo es el lunes. Tienes el fin de semana para instalarte. Se fue a la cocina a preparar algo. Escuché el sonido del agua corriendo, de una sartén, de la radio encendida en voz baja. Abrí el teléfono. Mi madre había llamado otras 4 veces esa mañana. También había un mensaje de texto enviado a las 8:52 a.m. Simone, vi que tu cama está vacía y tu ropa no está. Llámame. Estoy preocupada. Preocupada. No enojada. No perdiste tu lugar en esta familia. Preocupada. Siempre el mismo patrón. El ciclo que yo había alimentado durante años porque confundía ese momento de preocupación con amor. Porque después venía la comida favorita y las palabras suaves, y la sensación de que todo había sido un malentendido y que en el fondo sí me querían. Y entonces llegaba el Lara con sus ojos de agradecimiento eterno y su manera de necesitar exactamente lo que yo tenía, y el ciclo empezaba de nuevo. Le respondí a mi madre con un mensaje corto. Estoy bien, no me busques. Luego apagué las notificaciones. El domingo por la tarde, Roxy me llevó a caminar por el mercado del barrio. Puestos de verduras, música en vivo, perros con pañoletas de colores. Cuéntame del proyecto, dije. Sus ojos se iluminaron. Era diseñadora de interiores y llevaba 2 años construyendo su propia firma con 3 clientes que se habían convertido en 12. Me necesitaba para gestionar la parte administrativa y coordinación de proveedores, algo que yo había hecho informalmente para una empresa pequeña durante el último año y medio. Me explicó los detalles mientras caminábamos. Escuché con atención. Hice preguntas. Tomé notas en el teléfono. Era la primera conversación en meses donde alguien me hablaba como a una persona con criterio. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas, Roxy me miró de reojo. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Cuánto tiempo llevabas tolerando eso?
No respondí de inmediato. Conté en silencio. El Lara había llegado hace 9 meses. Pero si era honesta, la erosión había empezado antes. La primera vez que mi madre eligió la comodidad de alguien más sobre la mía, y yo lo justifiqué. La primera vez que Hayden me llamó mezquina, y yo pensé que quizás tenía razón. La primera vez que mi padre se quedó callado, y yo interpreté su silencio como neutralidad en lugar de complicidad. Más de lo que debería, dije finalmente. Roxy asintió sin agregar nada más. El lunes llegó con sol y con una bandeja de entrada de trabajo, que era lo opuesto exacto de todo lo que había dejado atrás. Nadie me pedía que se diera nada. Nadie evaluaba mis emociones para determinar si eran proporcionales. Nadie me miraba con esa mezcla de lástima y condescendencia que yo había llegado a considerar normal. Solo trabajo. Solo mi criterio siendo consultado y tomado en serio. A las 3 de la tarde mi teléfono vibró. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí los últimos 4 dígitos. El Lara. Había conseguido un número nuevo para escribirme. El mensaje decía: Simone, sé que estás enojada, pero tu mamá está muy mal. No come bien desde que te fuiste. Por favor, comunícate con ella. No tienes que perdonarme a mí, pero ella te necesita. Lo leí 2 veces. Era perfecto. La estructura, el enfoque, la apelación exacta al punto débil que el Lara había identificado en mí durante 9 meses de observación, mi amor por mi madre. Cerré el mensaje. No lo borré. No esta vez. Esta vez lo guardé en una carpeta que creé en ese momento y que nombré simplemente con la fecha de hoy. Porque algo en mí, esa parte que había aprendido a sobrevivir dentro de aquella casa, entendía que esto no había terminado. Que el Lara no era el tipo de persona que dejaba ir lo que había conquistado sin resistencia. Y que la tranquilidad que sentía ahora mismo, esta calma nueva y extraña que habitaba en mi pecho desde que cerré la puerta de esa casa, iba a necesitar ser protegida con algo más que distancia. Iba a necesitar ser construida. Esa frase se quedó conmigo durante los días siguientes como una nota pegada en el espejo. No como una amenaza, como un proyecto. Durante la primera semana me enfoqué en lo inmediato. Entender el trabajo, aprender los sistemas de Roxy, familiarizarme con los proveedores y los clientes. Era más complejo de lo que esperaba, y más satisfactorio también. Roxy tenía un ojo extraordinario para los espacios, y una impaciencia igualmente extraordinaria para todo lo administrativo, así que mi llegada fue, según sus palabras, literalmente salvadora. Lo dijo 3 veces en 3 días distintos, y cada vez lo dijo en serio. Eso también era nuevo. Que el agradecimiento fuera proporcional al trabajo. Por las noches, cuando Roxy se quedaba trabajando en sus planos y yo terminaba de ordenar el correo de proveedores, empecé a construir la otra cosa. La carpeta con la fecha del lunes había crecido. No porque el Lara hubiera insistido más, sino porque yo había empezado a recolectar lo que ya existía. La captura del chat grupal, que había tomado desde la laptop de Lara aquella noche. La publicación eliminada de su cuenta secundaria, de la que afortunadamente había guardado una imagen antes de que desapareciera. Los mensajes de mi madre sobre los $30. El registro de llamadas de esa madrugada. El mensaje del número nuevo de el Lara. No sabía todavía para qué lo necesitaba, pero lo guardé todo con fecha, hora y contexto anotado al lado. 12 años viendo a mi madre organizar documentos del trabajo me habían enseñado algo. Lo que no está registrado, no existe. El jueves de la segunda semana, Roxy llegó a casa con una botella de vino y una expresión de quien tiene algo que decir pero está esperando el momento correcto. Lo esperó hasta después de la cena. «Hay alguien que quiere conocerte», dijo. La miré. Una clienta. Bueno, más que clienta a estas alturas. Se llama Diane. Tiene su propio estudio de arquitectura y lleva 3 años colaborando conmigo en proyectos grandes. Hizo una pausa. También es abogada retirada, familia y patrimonio. El silencio entre nosotras duró exactamente lo que tardé en entender lo que Roxy estaba ofreciendo, sin decirlo directamente. No necesito una abogada, dije. No te estoy diciendo que la necesites. Te estoy diciendo que existe y que quiere tomar café contigo el viernes. No respondí de inmediato. Roxy llenó su copa. Simone, lo que te hicieron tiene nombre legal en varios de sus componentes. No estoy diciendo que hagas algo con eso. Solo digo que saber no cuesta nada. Diane tenía 62 años. Cabello blanco cortado muy corto, y la costumbre de hacer preguntas directas, sin anestesia pero sin crueldad. Nos reunimos en una cafetería cerca de su estudio. Pedí un té. Ella pidió café solo y no tocó el azúcar. Roxy me contó lo básico, dijo. Cuéntame tú lo que consideres relevante. Le conté.
Sin dramatismo, sin el tono de quien busca compasión. Solo los hechos ordenados, la llegada de Elara, el desplazamiento gradual, el chat grupal, la noche final, la salida. Diane escuchó sin interrumpir. Tomó 3 notas en una libreta pequeña. ¿Cuándo terminé? Preguntó. ¿Tienes documentación de alguna de esas cosas? Sí. Levantó una ceja ligeramente. ¿Cuánta? Suficiente para establecer un patrón. Algo cambió en su expresión. No sorpresa. Reconocimiento. Bien dijo. Entonces escucha lo que voy a decirte. Lo que Diane me explicó durante la siguiente hora no era lo que yo esperaba escuchar. No me habló de demandas ni de procedimientos. Me habló de algo más fundamental. Mi situación patrimonial. Mis padres tenían una propiedad. Yo era hija biológica. Dependiendo de cómo estuvieran estructurados ciertos documentos, eso tenía implicaciones que ellos posiblemente no habían considerado cuando decidieron que Elara era su familia real. Implicaciones que nadie podía simplemente borrar con una cena de celebración y un chat grupal de 4 personas. No te estoy diciendo que uses esto como arma, aclaró Diane. Te estoy diciendo que lo entiendas, que sepas exactamente qué piso pisas. Porque las personas que te hicieron lo que te hicieron contaron con que no lo sabrías. Eso último se me quedó grabado de una manera que las otras palabras no lo hicieron. Contaron con que no lo sabrías. De vuelta en el departamento de Roxy esa noche, abrí la carpeta y añadí una sección nueva. No con nombres ni acusaciones, con preguntas. Las que Diane me había sugerido investigar. Documentos que podría solicitar de manera legítima, y que me darían un panorama claro de lo que existía a mi nombre y lo que no. También añadí algo más. Durante el café, casi al final, Diane había mencionado algo de pasada. Dijo que conocía casos similares al mío, no idénticos pero estructuralmente parecidos, donde una persona externa a la familia nuclear usaba la vulnerabilidad emocional de los padres para posicionarse de maneras que tenían efectos muy concretos, más allá de lo sentimental. Le pregunté qué tipo de efectos. Diane me miró. El tipo que involucra herencias, seguros de vida y poder notarial. Anoté esas 3 palabras en la sección nueva. No porque creyera necesariamente que Elara había llegado a eso, sino porque 9 meses de observación me habían enseñado que Elara era metódica, que no actuaba por impulso sino por acumulación, que cada llanto, cada abrazo estratégico, cada conversación de solo quería sentirme amada, había sido un ladrillo puesto con precisión. Y los ladrillos se ponen con un plano en mente. El sábado de la segunda semana, mi madre llamó desde un número diferente. Lo dejé sonar. Me envió un mensaje de audio después. Lo escuché una sola vez. Su voz sonaba cansada. Decía que me extrañaba, que la casa se sentía rara, que mi padre no había dicho nada pero que ella podía ver que él también lo sentía, que Hayden estaba avergonzado, aunque no lo admitiera, que Elara preguntaba por mí todos los días. Ese último detalle hizo que algo en mi estómago se tensara. Elara preguntaba por mí todos los días. No porque me echara de menos, sino porque mi ausencia había roto algo en el sistema que había construido. Yo era el elemento que hacía que todo lo demás funcionara, la hija que cedía, que doblaba la ropa, que no se quejaba, que absorbía el costo emocional de la presencia de Elara para que los demás no tuvieran que pagarlo. Sin mí, alguien tenía que doblar la ropa. Sin mí, alguien tenía que ser el punto de comparación que hacía ver a Elara generosa. Sin mí, el relato de la familia que adoptó a la huérfana perdía al personaje que justificaba el heroísmo de todos los demás. No les faltaba Simone. Les faltaba lo que Simone hacía por ellos. Le conté eso a Roxy esa noche mientras lavábamos los platos. Ella no respondió de inmediato. Secó un vaso con calma y luego dijo: ¿Y cómo te sientes con eso? Bien, dije. Y era verdad. Me siento bien. Roxy asintió. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti desde que llegaste? La miré. Que no estás esperando que alguien te diga que tienes razón. Colgó el trapo de cocina. La mayoría de la gente que sale de una situación así necesita que el mundo externo le confirme que hizo lo correcto. Tú solo actúas. No supe qué responder, así que no respondí nada. Pero más tarde, en mi cuarto, mirando el techo con la planta de menta de Roxy visible por la puerta entreabierta, entendí que tenía razón. No estaba esperando confirmación. Estaba construyendo. Y mientras pensaba en eso, mientras organizaba mentalmente la lista de documentos que solicitaría la semana siguiente y los pasos que Diane me había sugerido, un recuerdo llegó sin ser invitado con una claridad extraña. La laptop abierta sobre la mesa. La notificación que apareció sin que yo la buscara. Para celebrar las mejores notas de Hayden, tendremos una cena familiar esta noche.
Solo 4 personas en el chat. Yo no era una de ellas. Y ahora Elara preguntaba por mí todos los días. Cerré los ojos. Tomó un tiempo, pero finalmente tengo una mamá otra vez. Había escrito ella en esa publicación borrada. Yo había presionado me gusta en esa foto sin saber todavía exactamente lo que haría con lo que estaba sintiendo. Ahora lo sabía. El lunes siguiente pedí los documentos. Diane me había explicado el proceso con precisión. Como hija biológica mayor de edad, tenía derecho a solicitar ciertos registros notariales que eran públicos o semipúblicos, dependiendo de la jurisdicción. No necesitaba el permiso de nadie. No necesitaba explicar por qué. Solo necesitaba el formulario correcto y la dirección correcta. Tardé 2 semanas en recibir respuesta. Lo que llegó en ese sobre no era lo que esperaba. No era una sorpresa dramática ni una revelación cinematográfica. Era algo más silencioso y más frío. 3 meses antes de que yo me fuera de la casa, mis padres habían actualizado su testamento. El documento original, redactado cuando yo tenía 11 años, me nombraba beneficiaria única. El nuevo, firmado un martes por la tarde sin que nadie me dijera nada, dividía el patrimonio en 3 partes iguales entre Hayden, Elara y yo. Elara, que no era hija biológica, que no era hija adoptada legalmente, que llevaba en esa casa 9 meses cuando ese documento fue firmado. Me senté con el sobre en las manos durante un momento. No sentí rabia. Sentí algo más parecido a cuando resuelves un rompecabezas que llevabas tiempo intentando entender, y la última pieza encaja con un clic perfectamente lógico. Los ladrillos se ponen con un plano en mente. Fotografié cada página. Las añadí a la carpeta. Luego llamé a Diane. Diane escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo: ¿Cuántos meses llevaba Elara en la casa cuando firmaron? 3. ¿Hay indicios de que ella estuviera presente o involucrada en la gestión del cambio? No directamente. Pero el notario está a 4 cuadras de donde trabaja mi madre. Elara la acompañaba a todo en esa época. Decía que le ayudaba a organizarse. Otra pausa. Bien, dijo Diane. Esto no te obliga a hacer nada ahora, pero sí cambia lo que puedes hacer si en algún momento decides hacerlo. Hizo una pausa. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Una cosa más. ¿Tienes algún familiar fuera del núcleo inmediato? ¿Abuelos, tíos, alguien que haya conocido a tu familia antes de que Elara llegara? Pensé. Mi abuela paterna, la madre de mi padre. Vivía a 2 horas de donde había crecido, en una ciudad pequeña donde había pasado varios veranos de infancia. No había hablado con ella en meses, no por pelea, sino por esa erosión silenciosa de las relaciones, cuando la vida se llena de urgencias cotidianas, pero la recordaba con una claridad que los meses no habían borrado. Una mujer pequeña y directa que no toleraba las medias verdades, y que en más de una ocasión le había dicho a mi padre, delante de mí, que tuviera cuidado con la costumbre de callar cuando debería hablar. Tengo a mi abuela, dije. Habla con ella, dijo Diane. Llamé a mi abuela un miércoles por la tarde. Contestó al segundo timbrazo. Simone. Su voz sonó exactamente igual que siempre, sin sorpresa ni alaraca. Sabía que llamarías tarde o temprano. ¿Lo sabías? Tu padre me llamó hace 2 semanas. Me dijo que te habías ido. Una pausa breve. Me dijo que habías tenido una rabieta. Algo en mi pecho se tensó. Luego se aflojó. ¿Y tú qué pensaste? Que Simone no tiene rabietas. Que Simone aguanta hasta que no puede más. Otra pausa. ¿Cuándo puedes venir a verme? Fui el fin de semana siguiente. Mi abuela vivía en una casa de 2 pisos con un jardín en la parte de atrás, donde crecían tomates que nadie más en la familia comía, pero que ella sembraba cada año con la constancia de alguien que hace las cosas porque las quiere hacer, no porque alguien se lo pida. Me recibió con café y sin ceremonias. Le conté todo, esta vez sin la estructura ordenada que le había dado a Diane. Le conté cómo se le cuenta a alguien que conoce los personajes de la historia y no necesita que le expliques el contexto. Ella escuchó sin interrumpir, igual que Diane, pero con una diferencia. Sus ojos no eran los ojos de alguien analizando. Eran los ojos de alguien reconociendo algo que ya sospechaba. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. La niña de tu tía, dijo finalmente, usando el nombre que le daba a Elara desde siempre. La conocí cuando vino al entierro de su madre. Me pareció lista. Demasiado lista para alguien que acababa de perder a su mamá. No dije nada. Tu padre es un buen hombre, continuó mi abuela, pero tiene un defecto que lo ha perseguido toda la vida. Le cuesta más tolerar el conflicto que tolerar la injusticia. Cuando tiene que elegir entre las dos, elige siempre lo que genera menos ruido inmediato. Eso lo explicaba todo. No lo justificaba, pero lo explicaba. Mi abuela se levantó,
Fue a la cocina, y volvió con 2 naranjas y un cuchillo pequeño. Empezó a pelarlas con la paciencia de alguien que ha pelado millones de naranjas en su vida. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó sin levantar la vista. Que recuerdes lo que sabes, dije, por si alguna vez hace falta decirlo en algún lugar donde tenga peso. Asintió. Eso puedo hacerlo. Me entregó un gajo de naranja. Lo comí en silencio. De vuelta en la ciudad, las cosas en casa de mis padres empezaban a moverse de maneras que yo no había orquestado, pero que podía leer desde lejos. Mi madre me había llamado 4 veces más esa semana. El tono había cambiado. Ya no era la voz de alguien esperando que yo cediera. Era la voz de alguien que empieza a entender que esta vez, la puerta no se va a abrir sola. Hayden me había enviado un mensaje, el primero desde aquella noche. Decía, ¿cómo estás? Solo eso. 3 palabras sin mayúscula inicial ni signo de puntuación. El tipo de mensaje que manda a alguien que quiere romper un silencio pero todavía no sabe cómo hacerlo sin admitir que el silencio fue su culpa. No respondí, pero lo guardé también en la carpeta. Lo que no esperaba fue el mensaje de un número desconocido que llegó un jueves a mediodía. Tampoco era Elara esta vez. Era un texto corto. Hola Simone. Soy Marco, el primo de Elara. Disculpa que te escriba así. Hay algo que creo que debes saber sobre ella. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla. Marco, el primo de Elara. Del lado de su padre, recordé vagamente. Lo había visto una vez en una reunión familiar, años atrás. Un hombre callado que no había participado en el duelo de la tía con la misma visibilidad que Elara. Le respondí con cautela. ¿Cómo conseguiste mi número? Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Por tu abuela. Me dijo que hablaras conmigo. Que era importante. Llamé a mi abuela de inmediato. Lo llevo semanas pensando, dijo ella antes de que yo pudiera preguntar. Marco no es como Elara. Nunca lo fue. Y tiene cosas que decir que yo no tengo manera de probar, pero que él sí. Hablé con Marco esa tarde por videollamada. Era un hombre de unos 30 años, con la misma estructura de pómulos altos que Elara, pero con una expresión completamente distinta. Donde Elara siempre parecía estar actuando para una audiencia invisible, Marco hablaba mirando directamente a la cámara con la incomodidad de alguien que no disfruta de las conversaciones difíciles, pero que ha decidido tenerlas de todas formas. Elara hizo lo mismo con los padres de una amiga hace 4 años, dijo. Se fue a vivir con ellos después de una ruptura. La amiga se fue a estudiar fuera. Cuando volvió, sus padres habían actualizado varios documentos, y la dinámica familiar era completamente distinta. Escuché sin interrumpir. No hubo nada ilegal en ninguno de esos casos, continuó. Eso es lo que hace que sea difícil. Ella no rompe reglas. Solo. Ocupa el espacio que otros dejan libre. Y si no dejan espacio libre, lo crea. Hice una sola pregunta. ¿Estás dispuesto a repetir esto si alguna vez hace falta? Marco tardó un segundo. Por eso te llamé, dijo. Esa noche, después de la llamada, me senté frente a la carpeta con todo lo que había reunido en semanas. Las capturas, los documentos notariales, los mensajes, las fechas, el testimonio de Marco, el de mi abuela. No era una acusación todavía, era un expediente. Y Elara, que había pasado 9 meses construyendo su posición ladrillo a ladrillo, contando con que yo no sabría, no documentaría, no preguntaría, no buscaría a las personas correctas, no haría exactamente lo que ella siempre hacía, pero dirigido en la dirección contraria. Elara todavía no sabía que existía, hasta que mi abuela hizo una llamada. No me consultó. No necesitaba hacerlo. Me avisó después, con la misma naturalidad con que me había dado el gajo de naranja. Llamé a tu padre. Le dije que el próximo domingo vengo a la ciudad y que quiero ver a toda la familia junta, sin excepciones. Mi padre no le decía no a su madre. Nunca lo había hecho. El domingo a las 3 de la tarde, Diane me esperaba en el estacionamiento del edificio de mis padres con una carpeta bajo el brazo y el mismo café negro de siempre. No dijo nada. Subimos juntas en el ascensor. La puerta la abrió mi madre. Su cara al verme fue un libro completo. Alivio, culpa, confusión, y debajo de todo eso, algo que intentaba parecerse a autoridad pero que ya no tenía base donde apoyarse. Simone dijo. Mamá, dije. Entramos. Mi abuela ya estaba sentada en el sillón principal con una taza de té, recta como siempre, con esa postura que no necesita explicar quién manda en una habitación. Mi padre estaba junto a la ventana. Hayden en el sofá, con los codos sobre las rodillas, sin mirarme. Elara estaba sentada junto a mi madre con una expresión de preocupación cuidadosamente calibrada. Cuando me vio entrar, sus ojos bajaron un segundo hacia Diane y la carpeta. Solo un segundo, pero yo lo vi. Y supe que ella supo. Mi abuela habló primero.
Gracias por venir. Voy a ser breve porque ya soy mayor y no me gusta desperdiciar el tiempo. Miró a mi padre. Tu hija se fue de esta casa con una rodilla lastimada y sangre en la boca. Eso no se olvida y no se normaliza. Mi padre abrió la boca. No he terminado, dijo mi abuela. Cerró la boca. Hay una persona en esta sala que no es de esta familia y que en 9 meses logró que trataran a su propia hija como a una empleada sin sueldo. Quiero que todos en esta habitación escuchen lo que Simone tiene que decir. Y, después quiero que Elara explique algunas cosas. Elara reaccionó de inmediato. Los ojos se le llenaron de lágrimas con una velocidad que ya no me sorprendía. Abuela, yo nunca quise causar problemas. Solo quería una familia. Si hice algo mal, lo siento de verdad. Su voz se quebró en el momento exacto. Simone, lo siento. De verdad. Antes, eso habría funcionado. Antes, yo habría sentido culpa. O al menos duda. Abrí la carpeta. 3 meses después de que llegaras a esta casa dije con calma. Mis padres actualizaron su testamento para incluirte como beneficiaria de 1/3 del patrimonio familiar. Sin proceso de adopción legal. Sin ningún vínculo formal. Coloqué el documento sobre la mesa. El mismo mes en que empezaste a acompañar a mi madre a organizarse. Silencio. Mi madre miró el documento. Luego, miró a Elara. Continué. Esto es el patrón de mensajes que enviaste desde un número nuevo después de que bloqueé el tuyo. Segunda hoja. Esto es la captura del chat grupal donde mi hermano escribió que no me invitaran a cenar porque soy mezquina. Tercera hoja. Y esto coloqué la última es la declaración escrita de Marco, tu primo, que describe un caso idéntico al mío hace 4 años con otra familia. Elara dejó de llorar. No fue una decisión visible. Simplemente los ojos se le secaron, como quien apaga un interruptor, y lo que quedó debajo era algo completamente distinto a la niña dulce que había habitado esa sala durante 9 meses. Marco no sabe de qué habla, dijo. La voz era diferente ahora. Plana. Marco está disponible para una llamada ahora mismo si alguien quiere verificarlo, dijo Diane, hablando por primera vez. Elara la miró. ¿Quién es usted? Diane Morales, abogada, retirada, pero con colegiatura activa. El nombre de Diane en esa sala, con esa carpeta, con esos documentos sobre la mesa, hizo algo que ningún argumento emocional podría haber hecho. Obligó a que todo el mundo en esa habitación entendiera que esto ya no era una pelea familiar que se resuelve con disculpas y comida favorita. Era algo que tenía consecuencias reales. Mi padre se sentó despacio. Mi madre tenía las manos juntas sobre la falda y miraba el testamento sin tocarlo, como si al no tocarlo pudiera seguir sin ser completamente real. Hayden no dijo nada, pero levantó la vista por primera vez desde que yo había entrado, y en su cara no había satisfacción ni crueldad. Había algo mucho más incómodo. El reconocimiento de alguien que acaba de ver con claridad lo que había estado mirando sin ver. Elara se puso de pie. No tengo que quedarme aquí a escuchar esto. No, dijo mi abuela. No tienes que quedarte. Pero antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Elara se detuvo. Mi abuela no levantó la voz. No la necesitaba. Esta familia cometió errores graves contigo. No debiste haber sido incluida en ese testamento. No debiste haber tenido ninguna influencia sobre cómo trataban a mi nieta. Y lo que permitieron que le hicieran a Simone esa noche es algo con lo que van a cargar mucho tiempo. Hizo una pausa. Pero tú lo construiste. Ladrillo por ladrillo. Y lo hiciste contando con que nadie iba a mirar demasiado de cerca. Elara no respondió. Alguien miró, dijo mi abuela. Elara recogió su bolso. Salió sin cerrar la puerta. El sonido de sus pasos en el pasillo se fue haciendo más pequeño hasta desaparecer. Lo que quedó en esa sala después fue silencio. Y dentro del silencio, mi madre llorando en voz baja con las manos sobre la cara, y mi padre que finalmente había elegido hablar en el único momento en que eso no cambiaba nada todavía, pero era el comienzo de algo que podía cambiar mucho. Simone dijo. Lo siento. No respondí de inmediato. Miré la habitación, la mesa con los documentos, a Diane guardando su carpeta con eficiencia tranquila, a mi abuela bebiendo su té como si la tarde hubiera salido exactamente como esperaba. Luego miré a mi padre. Lo sé, dije. Y era verdad. Y también era verdad que el perdón, si llegaba, llegaría después. En otro momento, en otra conversación, construido despacio igual que todo lo demás que valía la pena construir. Pero hoy no era ese día. Hoy era el día en que Elara salió por esa puerta con su bolso y sus lágrimas apagadas, y el plan que había ejecutado durante 9 meses completamente desarmado. Hoy era el día en que yo estaba de pie en esa sala, sin rodilla lastimada, sin sangre en la boca, sin deber ninguna disculpa a nadie.
Y eso, por ahora, era suficiente.